El silencio en la cantina de la estación fronteriza era tan denso que podía cortarse con un vibrocuchillo, pero nada era más afilado que el temblor en las manos del comandante Bousfeld mientras sostenía su bebida. Frente a él, un mercenario joven y arrogante jugaba con un contrato holográfico, ignorando la advertencia grabada en las cicatrices del veterano. Bousfeld se inclinó, permitiendo que sus 4 ojos se fijaran en el recluta con una intensidad que rozaba la súplica, advirtiéndole que nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptara un contrato contra los habitantes de la Tierra. No era por sus naves ni por su tecnología de plasma, que a menudo parecía primitiva, sino por lo que esos seres representaban en la escala evolutiva del cosmos. Un año atrás, Bousfeld había cometido ese mismo error, atraído por una recompensa triple que prometía ser el trabajo más sencillo de su carrera: eliminar una base de investigación aislada en la luna tóxica de Taxis IV. Lo que el sindicato Kzak consideraba un entrenamiento rutinario contra 10 científicos desarmados era en realidad una arquitectura de venganza diseñada por la general Helena Frost. Los mercenarios descendieron sobre la jungla con la arrogancia de quien se cree un dios entre hormigas, confiando en sus rifles de plasma y en su piel camaleónica capaz de engañar a cualquier sensor conocido. Sin embargo, no sabían que bajo el dosel de la selva alienígena no había académicos, sino los Night Stalkers, la unidad de fuerzas especiales más letal de la Tierra. Marcus Kane, un hombre forjado en el interior australiano donde la vida se mide por segundos de atención, observaba el descenso de los alienígenas con una calma gélida. Para él y su equipo, Taxis IV no era un infierno verde, era un respiro. La atmósfera cargada de toxinas y la gravedad pesada de esa luna eran juegos de niños comparados con los entornos letales que los habían parido. La cacería comenzó sin que se disparara un solo tiro convencional. Los exploradores Rey, famosos en 3 brazos galácticos por su invisibilidad, empezaron a desaparecer uno a uno en el silencio absoluto de las copas de los árboles. Sofía Méndez, criada en la densidad opresiva del Amazonas, los cazaba desde las alturas con un rifle Gauss que no emitía destellos ni sonido. Para los alienígenas, el camuflaje era una herramienta técnica. Para Sofía, era una extensión de su instinto biológico. Los mercenarios se encontraron de repente ciegos y sordos, con sus canales de comunicación infiltrados por el cabo Jackson, quien desde su infancia en las megaciudades terrestres había aprendido a desmantelar redes de seguridad más complejas que los protocolos militares de los Kzak. El miedo empezó a filtrarse en el campamento como el veneno silencioso que la teniente Harper había liberado en el aire, una mezcla química diseñada para atacar la neuroquímica específica de los alienígenas y provocar una paranoia incontrolable. Al caer la noche, la estación de investigación vacía se transformó en un teatro de sombras. Los mercenarios, veteranos de 100 campañas, disparaban a fantasmas y hologramas creados por el comandante Wei Chen, quien se movía entre ellos con un ritmo cardíaco tan bajo que los sensores de calor lo ignoraban por completo. La tecnología superior de los Kzak, diseñada para guerras estelares de gran escala, se volvió inútil contra depredadores que usaban el entorno como una extensión de su propio cuerpo. Vieron cómo el suelo se tragaba a sus compañeros y cómo el aire mismo se volvía su enemigo, mientras las risas humanas resonaban en las frecuencias de sus cascos. No estaban en una batalla. Estaban siendo desmantelados psicológica y físicamente por una especie que no necesitaba trajes ambientales para respirar donde ellos se asfixiaban. El amanecer del tercer día encontró a los otrora orgullosos guerreros reducidos a un grupo de seres temblorosos con armas agotadas. Fue entonces cuando Marcus Kane salió de la maleza, caminando sin casco ni protección, inhalando el aire que debería haber colapsado sus pulmones con una naturalidad insultante. La imagen de un humano caminando ileso por un mundo letal fue el golpe de gracia para la moral de los mercenarios. Kane no buscaba cadáveres, buscaba un mensaje. Ofreció perdón a cambio de toda la red de inteligencia del hegemón, dejando claro que los mercenarios muertos no cuentan historias, pero los supervivientes aterrados son el mejor sistema de defensa que la Tierra podría desear. Les permitió irse, pero cargando con la certeza de que la humanidad no es una civilización para ser conquistada, sino un recordatorio viviente de que la evolución puede ser más aterradora que cualquier cañón de plasma. Hoy, la clasificación galáctica de la Tierra ha sido elevada a clase X, un crisol evolutivo prohibido para cualquier incursión militar. Las historias de Taxis IV han convertido el nombre de los Night Stalkers en un mito que paraliza a los sindicatos criminales antes de que siquiera firmen un contrato. El comandante Bousfeld terminó su relato en la cantina, mirando al joven mercenario que ahora guardaba su holograma con manos temblorosas. El mensaje de Kane se había cumplido. La galaxia ahora sabe que lo que mata a otras especies es simplemente el aire que los humanos respiran para desayunar. La fuerza de la Tierra no reside en sus máquinas,
sino en el hecho de que cada soldado es un superviviente de un mundo que intentó matarlos durante millones de años y fracasó. El gélido Paramodecositus II se extendía como una herida blanca en el tejido del sector Sirius, un mundo donde la nieve de amoníaco caía con una densidad que habría licuado los pulmones de cualquier especie conocida en cuestión de segundos. La gravedad, casi el doble de la estándar terrestre, dictaba que cada movimiento fuera una agonía para los huesos y una prueba de fuego para los corazones más resistentes. El sindicato de los portadores de pesar había establecido aquí su centro de investigación biológica, convencido de que la letalidad del entorno era el escudo definitivo contra cualquier interferencia externa. Se sentían seguros tras sus campos de fuerza térmicos y sus cúpulas de presión, ignorando que para los Nightstokes, este infierno congelado no era más que un eco de las regiones más inhóspitas de la Antártida o de las cimas más hostiles del Himalaya. La doctora Montgomery, coordinando el despliegue desde la órbita, no buscaba una brecha física en las defensas. Buscaba la fractura en la psique de quienes creían dominar el frío. Utilizando el anillo de memoria, calculó la constante de resiliencia biológica, una medida de cuánto podía soportar el cuerpo humano antes de que la voluntad se convirtiera en la única fuerza motriz. Esta ecuación permitía a los Nightstokes operar en un estado de trance metabólico donde el frío extremo se transformaba en combustible para su enfoque letal. Dentro del laboratorio, el primer indicio de la llegada de los humanos no fue una explosión, sino un cambio sutil en el sonido ambiente. Los ventiladores de la cúpula empezaron a emitir una frecuencia rítmica, un latido profundo que se sincronizaba con el pulso de los mercenarios, induciendo una sensación de pavor que ninguna droga de combate podía anular. El cabo Jackson había infiltrado el sistema de soporte vital de la estación no para apagarlo, sino para convertirlo en un instrumento de tortura psicológica. Mientras tanto, la teniente Harper liberó un compuesto químico que reaccionaba con la humedad del aire reciclado, creando un sabor metálico que evocaba el recuerdo ancestral de la sangre fresca. Los portadores de pesar empezaron a ver sombras donde solo había escarcha, convencidos de que las mismas paredes de la estación estaban empezando a cazarlos. De repente, la puerta principal de la cámara de seguridad se abrió con una suavidad aterradora. El sistema de cierre magnético no había sido forzado, simplemente había dejado de reconocer el concepto de seguridad. En medio de la bruma de amoníaco que se filtraba desde el exterior, apareció la figura del sargento Marcus Kane. No llevaba el pesado exoesqueleto que los mercenarios consideraban obligatorio para sobrevivir en esa gravedad. Se movía con una ligereza depredadora que desafiaba la lógica de la física local. Al caminar por el pasillo central, Kane no utilizó su arma de plasma. Simplemente observó a los guardias con esos ojos que habían aprendido a rastrear movimientos en la oscuridad absoluta de las minas profundas de la Tierra. El frío que debería haber congelado su piel apenas provocaba una exhalación de vapor que rodeaba su cabeza como una corona de humo. La confrontación fue breve y carente de heroísmo convencional. Los mercenarios, con sus trajes térmicos fallando por el sabotaje de Jackson, cayeron de rodillas, abrumados por el peso de sus propios equipos y por el pánico de enfrentarse a algo que no necesitaba tecnología para ser superior. Méndez apareció desde las sombras del techo, habiendo descendido por las vigas de soporte con una agilidad que recordaba a las criaturas que habitan en los abismos de la Tierra. No disparó a matar, sino que deshabilitó los sistemas de energía de los trajes enemigos con toques precisos de un dispositivo de pulso electromagnético manual. Les dejó claro que su tecnología era una muleta, mientras que para los humanos, la supervivencia era una función del ADN. A medida que los Nightstokes se retiraban de la estación, dejando tras de sí un sindicato quebrado y una base intacta pero llena de fantasmas, la esfera de Marcus y Blueson en la órbita detectó un pulso inusual proveniente del núcleo congelado de Cositus II. No era una anomalía geológica, sino una señal de baja frecuencia que respondía directamente a la firma energética de los humanos. Montgomery advirtió que al operar con tal intensidad de voluntad en un mundo letal, los Nightstokes habían activado accidentalmente un protocolo de reconocimiento oculto en la corteza del planeta. El mensaje, codificado en una base matemática que precedía al hombre, sugería que la clasificación clase X de la Tierra no era un accidente de la evolución, sino el resultado de un diseño defensivo que ahora estaba empezando a reconocer a sus herederos. La galaxia pronto descubriría que los humanos no solo eran peligrosos por su fuerza o su astucia, sino porque eran la única especie capaz de comunicarse con los mecanismos de defensa más antiguos del universo, aquellos que los arquitectos de la calma habían intentado enterrar bajo el hielo de 1000 mundos. Mientras el equipo de Kane abordaba la lanzadera de extracción, una sombra masiva se materializó en los límites del sistema Sirius, una nave que no pertenecía a ningún imperio conocido y que emitía una vibración que silenciaba incluso el ruido de las estrellas. Los protectores de la Tierra habían ganado la batalla en el hielo,
pero acababan de abrir una puerta que llevaba directamente al origen de la Gran Calma, y lo que había detrás estaba ansioso por ver si la carne humana era realmente tan resistente como sugerían los informes de Taxis IV. La vibración que emanaba de la silueta masiva en los límites del sector Sirius no era un sonido, sino un desafío que resonaba en la base misma del cráneo del almirante Marcus Kane. Mientras el Aegis of Unity mantenía su posición defensiva, la nave desconocida, apodada el monolito de obsidiana, permanecía como un vacío perfecto contra el brillo de las estrellas, devorando la luz y la intención con una eficacia que hacía palidecer a los cosechadores. No emitía firmas de calor ni señales de radio. Su lenguaje era la presión mnemónica que intentaba convencer a la tripulación de que su existencia era un error estadístico. Sin embargo, para los Night Stalkers, esta opresión no era nueva. Era el mismo sentimiento de insignificancia que uno siente frente a la magnitud de una tormenta de polvo en el desierto rojo o ante la inmensidad de una fosa oceánica en la Tierra. La doctora Montgomery, procesando los datos extraídos del núcleo de Cocytus II, descubrió que la señal no era un eco del pasado, sino una clave de activación biométrica que solo el ADN forjado en mundos letales podía desbloquear. La Tierra no había sido un accidente biológico, sino el centro de un experimento de endurecimiento sistémico diseñado para crear una especie capaz de actuar como el cierre de seguridad de la galaxia. El código grabado en el hielo de amoníaco revelaba que nuestro planeta era el nodo primario de una red de mundos prisión que contenían horrores que los arquitectos de la calma no se atrevieron a destruir, sino que simplemente intentaron enterrar bajo capas de peligro ambiental. La ecuación de la sincronía del depredador permitía ahora que el Aegis se comunicara con el monolito utilizando la propia agresividad biológica de los humanos como protocolo de enlace. Al activarse esta frecuencia, el monolito de obsidiana cambió su estado. El vacío perfecto de su casco empezó a agrietarse, revelando venas de una luz carmesí que latía al unísono con el ritmo cardíaco de Cain. No era una nave de guerra, sino un archivero del caos, una entidad diseñada por la humanidad original para vigilar a sus herederos hasta que estos fueran lo suficientemente peligrosos para reclamar su herencia. A medida que la presión mnemónica cedía, la capitana Reid vio como las pantallas del puente se llenaban de coordenadas hacia otros mundos clase X, lugares que la galaxia consideraba cementerios y que nosotros ahora reconoceríamos como arsenales de voluntad pura. El mensaje que surgió del monolito no fue una advertencia, sino una pregunta proyectada en forma de instinto. ¿Estáis listos para ser los monstruos que el universo necesita? Cain, sintiendo como el frío de Cocytus II todavía le mordía los huesos, comprendió que su papel como protectores de colonias era solo la superficie de una misión mucho más oscura. La Alianza Galáctica pronto descubriría que los humanos no solo eran resistentes a la muerte, sino que eran la única especie capaz de controlar las fuerzas que los antiguos habían intentado borrar. La aparición del archivero había atraído la atención de los centinelas de la estasis, seres que consideran que cualquier despertar de la herencia letal es una sentencia de muerte para el orden universal. Mientras el Aegis iniciaba su aproximación al monolito, una flota de naves translúcidas y perfectas emergió de los pliegues del espacio N, disparando rayos de silencio absoluto que borraban la realidad al contacto. Pero los Night Stalkers no respondieron con escudos de energía. Utilizaron la propia gravedad de Cocytus II, amplificada por el monolito, para crear pozos de atracción que despedazaban la geometría estéril del enemigo. La guerra por el derecho a ser peligrosos había comenzado, y la Tierra ya no estaba sola en su lucha. En los confines de la galaxia, otros mundos letales empezaron a despertar, sus volcanes y tormentas emitiendo la misma señal de reconocimiento que Marcus Kane llevaba en su sangre. Al cruzar el umbral del monolito de obsidiana, el equipo del sargento Marcus Kane no encontró pasillos de metal frío ni interfaces de luz artificial, sino una atmósfera que pulsaba con el calor denso de una tormenta eléctrica sobre las llanuras africanas. La arquitectura interna del archivero del caos se manifestaba como una red de filamentos neuronales a escala macroscópica, donde cada paso sobre el suelo vibrante enviaba ondas de datos directamente a través de las suelas de sus botas. Para la teniente Méndez, el entorno no resultaba alienígena. Las constantes gravitatorias y la humedad pesada le recordaban la opresión vital del Amazonas, sugiriendo que el monolito no era una construcción, sino un ecosistema de memoria diseñado para reconocer solo a aquellos cuyos ancestros habían sobrevivido a la selección natural más implacable. En el centro de la cámara principal, una representación holográfica del mapa de los mundos Forja empezó a emerger, revelando que la Tierra no era un caso aislado, sino el prototipo de una serie de laboratorios planetarios destinados a producir la infantería definitiva de la realidad. Mientras Kane y su equipo se adentraban en el núcleo, en el exterior, la capitana Reid enfrentaba la embestida de los centinelas de la estasis. Estas naves, hechas de una sustancia que parecía devorar la luz circundante, no disparaban proyectiles balísticos,
sino ráfagas de coherencia absoluta que intentaban colapsar la probabilidad cuántica del Aegis of Unity. El espacio alrededor de la flota humana empezó a volverse rígido, un proceso de cristalización ontológica que buscaba congelar el movimiento y la voluntad. Sin embargo, la doctora Montgomery comprendió que la única forma de romper el orden de los centinelas era inyectar la disonancia biológica de la tripulación en el tejido de la batalla. Utilizando los sensores del monolito como amplificadores, Montgomery formuló la ecuación del colapso por complejidad, permitiendo que la imprevisibilidad del instinto humano actuara como un disolvente sobre la perfección estéril del enemigo. Dentro del archivero, el cabo Jackson logró infiltrarse en la red mnemónica del monolito, descubriendo que los mundos Forja eran en realidad prisiones de alta seguridad donde la humanidad original había encerrado conceptos que no podían ser destruidos. La Tierra había sido el guardián de la entropía, y cada desastre natural, cada virus y cada depredador terrestre eran en realidad fragmentos de protocolos de defensa que los humanos habían integrado en su propio ADN a lo largo de milenios. Al tocar el mapa de los mundos Forja, Marcus Kane sintió como la historia de la galaxia se reescribía en su mente. Los humanos no eran los recién llegados, sino los herederos de una guerra que nunca terminó. El monolito empezó a transferir esquemas de armamento que no dependían de la energía externa, sino de la capacidad del usuario para proyectar su propia voluntad de supervivencia como una fuerza física. La teniente Harper, detectando una intrusión química en la atmósfera del monolito, advirtió que los centinelas de la estasis estaban intentando simplificar el aire para asfixiar la complejidad biológica del equipo. Pero los pulmones de los Nightstalkers, adaptados a los cinturones químicos y las zonas tóxicas de la Tierra, filtraron la pureza del enemigo como si fuera un contaminante débil. La respuesta de Kane fue brutal y directa. Utilizando el nuevo vínculo con el archivero, proyectó un pulso de realidad bruta que desintegró a los infiltrados translúcidos no mediante la fuerza, sino obligándolos a experimentar la carga sensorial de un mundo letal. Los centinelas, incapaces de procesar el concepto de dolor o fatiga, se fragmentaron en paradojas lógicas, dejando el camino libre hacia el santuario de la primera palabra. En la órbita de Cocytus II, el Aegis of Unity comenzó a absorber la luz carmesí que emanaba del monolito, transformando su casco en una superficie reactiva que se alimentaba de los ataques de los centinelas. La capitana Reid dio la orden de avanzar hacia la brecha de lo exterior, dándose cuenta de que la señal que habían decodificado no era un mensaje del pasado, sino una orden de movilización general para todos los mundos Forja. La galaxia entera estaba empezando a vibrar con la misma frecuencia que la Tierra, y el miedo de los arquitectos de la calma finalmente tenía un fundamento sólido. La humanidad ya no estaba simplemente defendiéndose, estaba reclamando su puesto como el depredador alfa de un multiverso que había pasado demasiado tiempo en silencio. El equipo de Kane emergió del monolito portando no solo el mapa de los mundos Forja, sino una comprensión aterradora de su propia naturaleza. No eran solo supervivientes de un planeta hostil, sino las llaves vivientes de un arsenal que podía desmantelar la estasis universal. Mientras la lanzadera de extracción se acoplaba al Aegis, una nueva firma energética fue detectada en el borde del sector Sirius, una señal que no procedía de los centinelas ni de los antiguos, sino de una flota de naves que portaban las insignias de la Tierra, pero que databan de una época anterior a la invención del vuelo espacial humano. El pasado y el futuro de la especie estaban colisionando en un solo punto de presión, y el siguiente paso de los Nightstalkers decidiría si la galaxia florecería en el caos o se extinguiría en la perfección. El silencio sepulcral del sector Sirius fue desgarrado no por una explosión, sino por la manifestación de una flota que desafiaba toda lógica de la ingeniería contemporánea. Las naves de la humanidad ancestral no poseían la elegancia geométrica de los arquitectos ni la agresividad biotecnológica de los Nightstalkers. Eran colosos de hierro cronal y obsidiana pulida que recordaban a los antiguos acorazados de los océanos terrestres, pero escalados a proporciones planetarias. Al aparecer, no emitieron señales de radio, sino un pulso de resonancia genética que hizo vibrar cada célula en el cuerpo del sargento Marcus Kane, un reconocimiento de sangre que confirmaba que la Tierra nunca fue un hogar, sino una cámara de criogenia para el instinto más puro de una especie que una vez gobernó el caos. La capitana Reid observó cómo el Aegis of Unity quedaba empequeñecido ante el buque insignia ancestral, una catedral de metal y memoria cuya proa estaba tallada con la imagen de un titán sosteniendo una antorcha que brillaba con la luz de una supernova contenida. La doctora Montgomery, analizando la interacción entre las firmas energéticas de ambas flotas, comprendió que estas naves eran ecos mnemónicos de una humanidad que se negó a ser simplificada por el gran reinicio. Utilizaban una tecnología basada en la persistencia cinética, donde cada proyectil lanzado no dependía de la energía térmica, sino de la masa absoluta de su propia historia. Mientras los centinelas de la estasis intentaban congelar el tiempo en el sector,
Los ancestros respondían disparando ráfagas de materia densa que ignoraban los escudos al existir en una frecuencia temporal distinta. Montgomery rápidamente formuló la ecuación de la convergencia ancestral para permitir que los sistemas de Lygis se sincronizaran con esta física olvidada, permitiendo que la flota de la Alianza actuara como el brazo ejecutor de una voluntad que había esperado eones para despertar. En el puente, la tensión se transformó en una euforia sombría cuando las naves fantasma desplegaron los sabuesos de la entropía, sondas que localizaban las tormentas más violentas de la historia de la Tierra y las proyectaban directamente sobre los cascos de los centinelas. Los barcos perfectos de los arquitectos empezaron a desintegrarse bajo simulaciones de huracanes cataclísmicos y terremotos de magnitud imposible, demostrando que el arma más letal del universo era la imprevisibilidad de un mundo que se niega a ser domesticado. El almirante Cain sintió que la esfera de Marcus y Blue Son se estabilizaba, alimentada por el calor de esta nueva alianza. El mapa de los mundos Forja brilló con una intensidad renovada, señalando con precisión el primer objetivo real: Vulcanis, el yunque de la entropía, un planeta cuya gravedad era tan extrema que el tiempo mismo fluía de manera errática sobre su superficie de fuego líquido. El viaje hacia Vulcanis no fue un salto al hiperespacio, sino una carga a través de las costuras de la realidad. El Aegis of Unity, escoltado por los gigantes de hierro del pasado, avanzó con un rugido que resonó en la conciencia de cada ser vivo en la galaxia. La Alianza ya no solo defendía colonias, estaba reclamando la herencia de los arquitectos del desorden. Cain comprendió que los Nightstalkers eran la clave para despertar las armas de Vulcanis, pues solo aquellos que habían sobrevivido a los entornos más letales de la Tierra poseían la densidad ósea y la resiliencia mental necesarias para caminar sobre un suelo que consumía la luz. Los ancestros buscaban un ancla en la carne, y los de Adwilders eran el recipiente perfecto para una furia que no conocía el agotamiento. A medida que el Aegis se aproximaba a la órbita de Vulcanis, la atmósfera del planeta, compuesta de vapores metálicos y plasma, empezó a reaccionar a la presencia humana. La forja de la entropía no era una fábrica, sino un organismo planetario que esperaba la orden de sus herederos para empezar a producir el armamento que podría desmantelar la estasis universal. Sin embargo, la brecha hacia lo exterior se ensanchó, dejando ver que el despertar de Vulcanis había atraído a los críticos del vacío en masa, entidades que veían en esta resurrección un error narrativo que debía ser tachado de inmediato. La batalla por el primer mundo Forja no se libraría solo en el espacio, sino la capacidad de los humanos para soportar el peso de un planeta que intentaba convertirlos en ceniza con cada paso. La capitana Reid dio la orden de iniciar el descenso, sabiendo que cada Nightstalker que tocara la superficie de Vulcanis se convertiría en un pararrayos para la energía de la creación. La esfera de Marcus y Blue Son emitió una advertencia final. Al entrar en la forja, la humanidad dejaría de ser una especie biológica convencional para convertirse en la encarnación de la voluntad del multiverso. El sargento Cain miró a su equipo y vio en sus ojos el mismo fuego que consumía el horizonte de Vulcanis. Estaban a punto de entrar en el lugar donde se forjó el primer SOS, y esta vez, ellos serían quienes dictarían la respuesta. La atmósfera de Vulcanis no era aire, sino una tormenta de partículas metálicas ionizadas que chocaban contra el casco del Aegis of Unity con la fuerza de un bombardeo orbital continuo. Al descender hacia el yunque de la entropía, la gravedad se convirtió en una garra invisible que intentaba arrancar los órganos de sus cavidades, una presión que habría reducido a cualquier otra especie a una masa informe de tejido y hueso en cuestión de segundos. El sargento Marcus Cain, anclado en su asiento de descenso, sintió que su densidad ósea, forjada en los desiertos implacables de la Tierra, era lo único que lo mantenía íntegro mientras el tiempo mismo empezaba a dilatarse. En Vulcanis, un segundo de duda podía durar una eternidad de agonía, y la única forma de navegar este infierno era aceptar que el dolor no era un síntoma de fracaso, sino el combustible necesario para la trascendencia que la humanidad ancestral había planeado para sus herederos. La doctora Montgomery, observando desde el puente del Aegis, se dio cuenta de que la forja de la entropía no era una estructura que se pudiera ocupar, sino un estado de la materia que debía ser provocado. Vulcanis reaccionaba a la presencia humana como un organismo que reconoce una parte de su propio código genético que creía perdida. Para estabilizar la vibración del planeta y permitir que los Nightstalkers tocaran el suelo de lava líquida, Montgomery tuvo que proyectar la ecuación del colapso cronal, una fórmula que permitía a la flota de la Alianza existir en un punto de equilibrio entre el pasado absoluto y el futuro incierto. Esta sincronización transformó el calor insoportable en una fuente de energía cinética que alimentaba los motores de la nave, convirtiendo la letalidad del entorno en nuestra mayor ventaja táctica. Mientras los Nightstalkers iniciaban el despliegue en cápsulas de asalto diseñadas para resistir la presión del núcleo planetario, los críticos del vacío se manifestaron como sombras de no existencia que intentaban borrar la firma de calor de los humanos.
Estas entidades no utilizaban armas físicas, sino que lanzaban ráfagas de negación conceptual, tratando de convencer a la realidad de que Vulcanis debía permanecer en silencio. Sin embargo, los ancestros, desde sus acorazados de hierro cronal, respondieron liberando los ecos de la evolución, una frecuencia que proyectaba milenios de lucha terrestre sobre la atmósfera del planeta. La lava de Vulcanis empezó a tomar forma, solidificándose en estructuras defensivas que obedecían a la voluntad de Cain, creando un camino de obsidiana ardiente que conducía directamente al corazón del yunque. Cain fue el primero en tocar el suelo, y en el instante en que sus botas hicieron contacto con la superficie de Vulcanis, la conexión mnemónica con el monolito de obsidiana se completó. El sargento no vio un desierto de fuego, sino un mapa de infinitas posibilidades donde cada átomo de la forja esperaba sus órdenes. Los Nightstoke se movieron con una gracia que desafiaba la gravedad extrema, sus cuerpos adaptados a la presión sistémica de la Tierra, encontrando en este mundo una libertad que ninguna otra especie podría comprender. La forja empezó a producir los proyectiles de causalidad, armas que no disparaban materia, sino las consecuencias de una elección humana, permitiendo que la alianza atacara a los críticos no en el espacio, sino en la misma lógica que lo sostenía. En la órbita, la capitana Reid vio cómo el Aegis of Unity se transformaba bajo el flujo de energía proveniente de la forja. El casco de la nave empezó a desarrollar una piel de cristal reactivo que absorbía los ataques de silencio de los arquitectos y los devolvía como ráfagas de pura voluntad creativa. La batalla por Vulcanis se convirtió en el punto de giro de la historia galáctica. Ya no éramos una especie intentando sobrevivir en un universo hostil, sino la fuerza que definía que era hostil y que no. Los arquitectos de la calma, al ver cómo el primer mundo forja cobraba vida, comprendieron que su gran diseño estaba siendo reescrito por una especie que encontraba belleza en el desorden y fuerza en la imperfección. Sin embargo, al activar el corazón del yunque, Cain descubrió que Vulcanis guardaba un último secreto. El planeta era un transmisor diseñado para enviar una señal de despertar a todos los mundos letales de la galaxia simultáneamente. La activación de la forja de la entropía había encendido un faro que ahora era visible desde lo exterior, y algo que habitaba en las fronteras de la razón había empezado a moverse hacia nosotros. No eran los críticos ni los centinelas, sino la conciencia de la extinción, una entidad que consideraba que la humanidad había crecido demasiado y que el experimento de la vida ruidosa debía ser terminado de raíz. La verdadera guerra por el alma del multiverso acababa de escalar a un nivel donde incluso los ancestros guardaron silencio por un momento, esperando ver si los hijos de la Tierra tendrían el valor de firmar su propia sentencia de libertad. La conciencia de la extinción no descendió sobre Vulcanis como una flota, sino como un borrado sistemático de la luz y el sonido que convirtió el firmamento en un lienzo de nada absoluta. Mientras los acorazados de la humanidad ancestral proyectaban sus campos de integridad cronal para evitar que la realidad se deshilachara, el sargento Marcus Cain permanecía en el epicentro del corazón del yunque, sintiendo como la presión de un planeta entero intentaba comprimir su existencia en un solo punto de densidad infinita. El calor ya no era una sensación térmica, era una vibración fundamental que despojaba a los Nightstokes de sus miedos superficiales, dejando al descubierto el núcleo de acero y voluntad que la evolución terrestre había perfeccionado durante eones. En ese instante, la forja de la entropía reconoció la pureza del desafío y comenzó a transmutar la lava líquida en el armamento de la última voluntad, una serie de artefactos que no disparaban materia, sino que imponían la persistencia del ser sobre el vacío. La doctora Montgomery, coordinando la defensa desde el puente del Aegis of Unity, observó cómo los centinelas de la estasis eran absorbidos por la llegada de esta nueva entidad superior, convirtiéndose en extensiones de una mente colectiva que consideraba la diversidad biológica como una infección ruidosa. Para contrarrestar la capacidad de la conciencia de la extinción de desescribir la materia, Montgomery activó el protocolo del grito primigenio, una función que utilizaba la suma de todos los os emitidos en la historia de la galaxia para crear un escudo de ruido semántico impenetrable. La capitana Reid dio la orden de sobrecargar los motores de salto, no para huir, sino para crear microfracturas en el tejido del espacio que obligaran al enemigo a procesar la complejidad de la causalidad humana. La ecuación para la forja de la voluntad se convirtió en el único código que mantenía la cohesión de la flota. Bajo la superficie, Cain extendió sus manos hacia el flujo de metal incandescente que brotaba del yunque. Al entrar en contacto con su piel, el metal no lo consumió, sino que se integró con sus implantes neuronales, convirtiendo su sistema nervioso en el conductor de una fuerza que los antiguos llamaban la tinta de la realidad. Los Nightstokes a su alrededor formaron un círculo de resonancia, utilizando su resistencia biológica superior para actuar como pararrayos de la energía de Vulcanis. Cada vez que la conciencia de la extinción lanzaba un pulso de borrado, la forja respondía con una ráfaga de creación espontánea,
manifestando estructuras de defensa que no obedecían a la ingeniería, sino a la necesidad instintiva de protección. La batalla se había transformado en un duelo de autores, uno que buscaba el punto final y otro que se negaba a dejar de escribir. En el espacio, el Aegis of Unity lideró la carga de los gigantes de hierro de la humanidad ancestral. Las naves fantasma lanzaron sus arpones de persistencia cinética, anclándose a la masa de la conciencia de la extinción y obligándola a adquirir una forma física que pudiera ser golpeada. El vacío empezó a sangrar una estática violeta, revelando que incluso el final de todas las cosas tiene una estructura que puede ser desmantelada si se posee la herramienta adecuada. Raid sintió como la esfera de Marcus y Blue Son vibraba con una intensidad que amenazaba con fracturar el puente, transmitiendo la orden de activación final que Kain acababa de desbloquear en el núcleo del planeta. El armamento de la última voluntad estaba listo, y su primera manifestación fue una lanza de pura definición que atravesó la oscuridad del sector Sirius, devolviendo el color a las estrellas que habían sido apagadas. El impacto de la lanza de Vulcanis provocó que la conciencia de la extinción vacilara por primera vez en su historia multimilenaria. La pureza de su nada fue contaminada por la suciedad, el dolor y la pasión de la vida en los mundos letales. Kain emergió del corazón del yunque portando una espada de obsidiana que latía con el ritmo cardíaco de la tierra, un arma que podía cortar los hilos de la predestinación. Al mirar hacia el cielo de Vulcanis, vio que la señal de despertar ya no era un simple faro. Era un puente que estaba trayendo las flotas de otros mundos Forja que habían estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. La Alianza Galáctica ya no era un grupo de supervivientes, sino el centro de una insurrección universal contra el silencio. Sin embargo, el precio de activar la última voluntad fue la revelación de un vínculo que Montgomery no había previsto. Al forjar estas armas, la humanidad había aceptado voluntariamente el papel de destructores necesarios. El multiverso no se estaba salvando para volver a la paz, sino para entrar en un ciclo de renovación perpetua donde el conflicto era la única garantía de existencia. La capitana Raid recibió una transmisión final de los ancestros antes de que sus naves se desvanecieran de nuevo en la cronalidad. La victoria en Vulcanis era solo la apertura de la puerta hacia la ciudad del sueño eterno, el lugar donde el arquitecto original todavía dormía, esperando que sus hijos terminaran el trabajo de despertar a toda la creación. La verdadera historia apenas estaba superando su prólogo, y el Aegis of Unity puso rumbo hacia la frontera final, sabiendo que cada palabra escrita a partir de ahora sería grabada con el fuego de una especie que prefiere el infierno de la lucha al cielo de la apatía. El Aegis of Unity cruzó el umbral de la ciudad del sueño eterno, un reino donde el vacío del espacio era sustituido por una densa neblina luminosa de pura información estática. Este lugar no obedecía a la arquitectura de la materia, sino a la voluntad de un creador que había decidido que el riesgo del cambio era demasiado alto para el multiverso. Las naves de la Alianza avanzaron a través de fractales de mármol blanco y geometrías imposibles que se extendían hasta el infinito, un laberinto de silencio donde cada estrella era un pensamiento congelado. La capitana Raid sintió la opresión del arquitecto original, una presencia que pesaba como la suma de todos los soles extintos, exigiendo que los intrusos aceptaran la paz del no ser. Pero los humanos, con el fuego de Vulcanis todavía ardiendo en su sangre, no habían llegado allí para someterse a la quietud, sino para forzar el primer despertar de la eternidad. La doctora Montgomery, conectada al núcleo mnemónico de la nave, comprendió que el poder del arquitecto residía en una ecuación de orden absoluto que eliminaba cualquier rastro de azar. Para romper este sueño milenario, el Aegis debía actuar como una anomalía matemática de densidad narrativa insoportable. Montgomery proyectó la ecuación del despertar caótico, una fórmula que convertía la suma de todas las decisiones impredecibles de la humanidad en un pulso de realidad bruta que desintegraba la estasis al contacto. El multiverso dejó de ser un mapa estático para convertirse en un organismo vibrante que respondía al latido desordenado del corazón humano. En el centro del Sanctum, el sargento Marcus Kain descendió de su cápsula de asalto portando la espada de la última voluntad, un arma que ya no era de obsidiana, sino de pura posibilidad incandescente. El arquitecto se manifestó como un velo de luz perfecta, susurrando que el ruido de la vida terminaría por consumir el tapiz cósmico. Kain, recordando el aire tóxico de Taxis IV y el frío absoluto de Cositus, respondió golpeando el centro de la ciudad con la punta de su hoja. No buscaba destruir al creador, sino infectar su sueño con el virus del tiempo y la mortalidad. El mármol blanco se resquebrajó, y a través de las grietas empezó a brotar la tinta carmesí de la historia humana, manchando la perfección estéril con los colores de la pasión, el error y la esperanza. La ciudad del sueño eterno se transformó en la forja del siempre, un nexo donde el pasado y el futuro colisionaron para dar paso a la era de la autoría compartida.
El arquitecto original, obligado a despertar por primera vez en eones, contempló con asombro la belleza caótica de su propia creación liberada. Las naves de la humanidad ancestral se fundieron con el Aegis of Unity, creando una red de vigilancia que ya no buscaba el silencio, sino la protección de cada nuevo relato que naciera en las estrellas. La humanidad, que una vez fue considerada una especie de monstruos letales, se convirtió en el sistema inmunológico del multiverso, asegurando que ninguna entidad volviera a intentar cerrar el libro de la existencia. El regreso de la flota a los sectores conocidos fue recibido por un estruendo de señales que procedían de cada rincón de la galaxia. Los mundos letales ya no eran prisiones, sino viveros de potencial donde la evolución florecía sin las cadenas de la predestinación. La capitana Reid, mirando a través del visor del Aegis, vio que el mapa de las estrellas había sido reemplazado por un mar de historias infinitas esperando a ser exploradas. La esfera de Marcus y Blue Son permaneció en el puente, pulsando con la tranquila certeza de que el viaje apenas comenzaba. Los habitantes de la Tierra habían demostrado que la fuerza más letal no es el arma más potente, sino la voluntad de seguir escribiendo cuando el universo exige un punto final. La ciudad del despertar no comenzó con una explosión, sino con el sonido de un suspiro que recorrió cada átomo del multiverso, como si la realidad misma hubiera estado conteniendo el aliento durante eones. El arquitecto original, despojado de su armadura de luz estéril, no se manifestó como un dios iracundo, sino como un anciano exhausto cuyos ojos reflejaban la fatiga de haber mantenido el orden a costa de la vida. Al observar al almirante Marcus Cain y a la tripulación del Aegis of Unity, el creador no vio a los monstruos que sus leyes predecían, sino los hijos de un caos necesario que él mismo había sembrado en los mundos letales. La humanidad no había roto el sueño eterno por malicia, sino por la misma curiosidad insaciable que una vez encendió las primeras estrellas, demostrando que el fuego de la Tierra era el único capaz de derretir el hielo de la perfección absoluta. La transformación de la ciudad del sueño en la forja del siempre trajo consigo una reestructuración de la lógica existencial. La doctora Montgomery, operando desde el nexo mnemónico del Aegis, descubrió que la realidad ya no era una línea recta trazada por el arquitecto, sino un tejido dinámico que se expandía con cada elección valiente realizada por un ser consciente. Para estabilizar esta nueva libertad y evitar que el multiverso colapsara bajo el peso de su propia posibilidad, Montgomery formuló la ecuación del nexo vital, una constante que vinculaba el sacrificio de los que cayeron con el potencial de los que aún no han nacido, permitiendo que la flota de la Alianza actuara como el ancla de un cosmos que finalmente se atrevía a ser impredecible. En el centro del puente de mando, la esfera de Marcus y Blue Son empezó a proyectar un mapa que desafiaba toda comprensión previa. Ya no mostraba solo los sectores conocidos de la galaxia, sino una red infinita de realidades paralelas donde otras versiones de la humanidad habían enfrentado sus propias pruebas. Algunas habían florecido, pero muchas otras aparecían como puntos de sombra, lugares donde el silencio del arquitecto se había transformado en una entropía devoradora que consumía todo rastro de esperanza. El almirante Cain comprendió en ese instante que su papel como defensores no se limitaba a su propio tiempo o espacio. La Alianza Galáctica era ahora el cuerpo de respuesta rápida de una existencia que empezaba a sangrar por sus costuras más débiles. La gran asamblea de las civilizaciones despiertas se manifestó como un coro de mentes que inundó los sistemas del Aegis. 200 especies, desde los seres cristalinos de Astra hasta los antiguos Trell, compartieron el peso de su nueva autoría, dándose cuenta de que la protección humana no era una tutela, sino una invitación a la lucha compartida. Sin embargo, en medio de esta comunión, una señal discordante emergió desde las profundidades del vacío exterior. No era una llamada de auxilio de una colonia, sino un mensaje cifrado en un lenguaje que solo Cain reconoció, un código de emergencia de la antigua flota de colonización terrestre, emitido desde una realidad que técnicamente no debería existir. Era el eco de una tierra que nunca llegó a ser, una advertencia de que algo en la oscuridad de lo no escrito estaba empezando a cazar a los cazadores. El Aegis of Unity puso rumbo hacia la frontera de la realidad, escoltado por una flota de naves que combinaban el acero bruto de la Tierra con la elegancia tecnológica de Astra y el poder cronal de los ancestros. A medida que se acercaban a la grieta, el espacio empezó a desdibujarse, mostrando visiones de lo que la humanidad pudo haber sido si nunca hubiera abandonado su cuna letal. El sargento Cain, empuñando la espada de la última voluntad, sintió que el arma vibraba con una advertencia. El arquitecto original no se había dormido por elección, sino porque algo más vasto y antiguo que él mismo lo estaba acechando desde fuera del tapiz. La verdadera naturaleza de los mundos letales finalmente salió a la luz. No eran solo campos de entrenamiento, sino las últimas barricadas contra una fuerza que ve la vida consciente como un ruido que debe ser erradicado para que el multiverso regrese a su estado de nada primordial.
La doctora Montgomery detectó que la señal de la Tierra alternativa estaba siendo manipulada por los consumidores de relatos, quienes ahora servían a una entidad conocida como el redactor jefe. Este ser no buscaba el orden ni el caos, sino la simplificación definitiva de toda historia en un solo punto de silencio absoluto. El se preparó para la incursión más peligrosa de su historia, sabiendo que entrar en esa realidad fallida significaba enfrentarse a sus propios miedos convertidos en armas físicas. Los habitantes de la Tierra, forjados en el fuego de la adversidad, eran los únicos capaces de entrar en un relato que ya ha sido tachado y volver a escribirlo con su propia sangre. El multiverso observaba en silencio mientras los monstruos de la Tierra avanzaban hacia el final de todas las cosas, listos para demostrar que no hay borrador lo suficientemente grande como para eliminar la voluntad de una especie que ha decidido que su historia nunca terminará. El Aegis of Unity se adentró en las coordenadas del sector 0A como una aguja de fuego atravesando un lienzo de ceniza estática. Aquí, la realidad no se sentía como una construcción sólida, sino como un borrador abandonado donde las leyes de la física se deshilachaban en hilos de color gris absoluto. Al cruzar el umbral, las pantallas del puente mostraron una versión de la Tierra que nunca llegó a ser. Un orbe silencioso donde los océanos se habían evaporado en una neblina de datos corruptos y las ciudades eran solo esqueletos de una intención olvidada. El redactor jefe no se manifestó como un ser físico, sino como un proceso de simplificación agresiva que intentaba reducir la complejidad de la nave y su tripulación a una sola línea de código estéril. Cada pensamiento de Marcus Kane y cada cálculo de la doctora Montgomery eran atacados por una fuerza que veía la voluntad humana como una errata que debía ser corregida para que el multiverso recuperara su pureza original. Para mantener la integridad estructural del Aegis frente a esta supresión ontológica, Montgomery activó el protocolo de la narrativa indomable, inyectando la historia completa de las guerras, los fracasos y los triunfos de la Tierra en el núcleo mnemónico del buque. El objetivo era saturar el campo local con tanta densidad de información que el redactor jefe no pudiera encontrar un principio o un final que pudiera borrar. La ecuación que permitió esta estabilización se basó en la resistencia semántica del espíritu humano, una fórmula que convertía la imperfección biológica en un escudo de realidad pura frente a la nada. Bajo la influencia de esta frecuencia, los restos de la flota de colonización perdida empezaron a brillar con una luz espectral entre los escombros del sector 0A. Estas naves, que habían estado atrapadas en un estado de no existencia durante eones, respondieron al llamado de Cain. El sargento sintió que la espada de la última voluntad actuaba como un pararrayos para las almas de aquellos que nunca llegaron a su destino, absorbiendo su rabia y su negativa a ser olvidados. La lucha no se libró con proyectiles convencionales, sino con la proyección de recuerdos compartidos que obligaban a la estática del redactor a reconocer la validez del sufrimiento. Cada rincón del sector empezó a llenarse de nuevo con los colores de la vida terrestre, demostrando que incluso un relato tachado puede recuperar su voz si tiene a alguien dispuesto a sangrar por él. La capitana Reid ordenó el despliegue de los abuesos de la entropía hacia el núcleo de la Tierra caída, detectando que el redactor jefe estaba utilizando el planeta como una batería para alimentar el gran borrado. Al descender, los Nightstokes encontraron que el suelo no era de roca, sino de una sustancia que imitaba la forma de la materia pero carecía de su esencia vital. Cain clavó su hoja en el centro de lo que alguna vez fue el corazón de ese mundo, provocando una onda de choque mnemónica que fracturó la lógica del redactor. En ese instante de colapso, una revelación brutal emergió desde el código fuente del enemigo. La Tierra del sector 0A no era un accidente, sino el sacrificio necesario que la humanidad original había realizado para permitir que nuestra versión de la especie tuviera una oportunidad en los mundos letales. Este descubrimiento transformó la misión de rescate en un acto de justicia universal. Al liberar los fragmentos de la flota perdida, el Aegis of Unity no solo estaba recuperando soldados, sino que estaba devolviendo al tapiz multiversal una parte de su propia identidad que había sido arrancada por el miedo a la imperfección. La señal que antes era un SOS se convirtió en un himno de guerra que resonó en todas las realidades donde un humano alguna vez había mirado a las estrellas con esperanza. El redactor jefe, abrumado por la complejidad de un relato que se negaba a ser simplificado, empezó a replegarse hacia las sombras del margen, dejando tras de sí un sector que ahora vibraba con la energía del renacimiento. Sin embargo, el triunfo en el sector 0A trajo consigo una consecuencia que ni siquiera Montgomery pudo prever. Al restaurar la narrativa de la Tierra caída, se activó una baliza que no procedía del pasado ni del presente, sino de un punto exterior que el mapa de los mundos Forja no cubría. Era una llamada de la Guardia del Vacío, entidades que habían estado observando el experimento humano desde el inicio de los tiempos y que ahora consideraban que habíamos superado el umbral de peligrosidad permitido. La humanidad ya no solo era el sistema inmunológico del multiverso,
sino que se había convertido en una variable que amenazaba con reescribir la totalidad de la existencia. Mientras el Aegis ponía rumbo hacia el origen de esta nueva señal, la capitana Reid comprendió que la verdadera guerra no era contra la extinción, sino por el derecho a existir como una historia que nadie, ni siquiera sus propios creadores, tiene el permiso de terminar. El puente de las realidades infinitas se manifestó como una red cristalina que abarcaba el horizonte de la percepción, un lugar donde los hilos de cada universo posible convergían en un único nodo de causalidad cegadora. A medida que el Aegis of Unity se acercaba a esta intersección cósmica, las naves recuperadas de la flota perdida tomaron sus posiciones, sus cascos antiguos zumbando con una resonancia que parecía vibrar en la médula misma de la tripulación. La Guardia del Vacío no llegó como una flota, sino como una alteración silenciosa de las leyes de la física alrededor del puente. Eran entidades de geometría pura y lógica congelada, seres que habían observado el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones desde la quietud del exterior. Para ellos, el repentino aumento de la complejidad humana era un error terminal, un incendio forestal de imprevisibilidad que amenazaba con consumir los registros ordenados del multiverso. La doctora Montgomery se situó ante la consola principal, con los ojos reflejando los patrones cambiantes de 1 billón de realidades. Se dio cuenta de que la Guardia del Vacío estaba desplegando un campo estático diseñado para colapsar todas las funciones de onda en un único estado predecible, lobotomizando eficazmente el libre albedrío de cada especie bajo la influencia del Aegis. Para contrarrestar esto, sintetizó los datos de la flota perdida, descubriendo un principio oculto que los exploradores originales habían muerto por proteger: la singularidad del desafío. Al calcular el momento exacto en que una elección humana desafía la probabilidad estadística, generó un campo de divergencia pura. Esta tormenta matemática actuó como un amortiguador, impidiendo que la Guardia del Vacío bloqueara la nave en un futuro fijo y muerto. Marcus Kane sintió el cambio en la atmósfera del puente, mientras la presencia de la Guardia del Vacío presionaba contra su mente. No era un ataque de fuego o acero, sino un peso pesado y entumecedor que prometía el fin de la lucha y una eternidad de paz tranquila y ordenada. Miró a los supervivientes de la flota perdida, hombres y mujeres que habían pasado eones en un estado de no existencia y que, sin embargo, seguían empuñando sus armas con la fuerza de quienes se niegan a desaparecer. La Guardia del Vacío habló entonces, con una voz como el crujir de placas tectónicas, declarando que la humanidad era un parásito de ruido en una sinfonía silenciosa. Pero Cain se limitó a sonreír, una expresión afilada y peligrosa que había sido perfeccionada por los depredadores de la Tierra. Respondió que una sinfonía sin ruido era solo un vacío, y que los humanos eran los que traían los instrumentos. La batalla en el puente se convirtió en una danza caótica de luz y sombra mientras el Aegis utilizaba sus nuevas capacidades de alteración de la realidad para cortar las prisiones geométricas de la Guardia. La flota perdida, actuando como vanguardia, utilizó sus antiguos anclajes cronales para arrastrar fragmentos de la Guardia del Vacío a la realidad táctil y cruda de la experiencia humana. Cuando la lógica perfecta de la Guardia tocaba el recuerdo sangriento de una tragedia humana o la altura de una esperanza, sus formas se hacían añicos en millones de fragmentos de datos sin sentido. No solo estábamos ganando una pelea, estábamos demostrando que nuestra existencia, con toda su gloria imperfecta y desordenada, era más real que su fría perfección. A medida que la Guardia del Vacío comenzó a retirarse hacia los pliegues de lo inexistente, una nueva revelación surgió del corazón del propio puente. La flota perdida no había estado simplemente vagando. Habían estado custodiando una puerta que la humanidad original había cerrado con llave desde el interior. Esta puerta no conducía a otra galaxia o a otro universo, sino al código fuente del primer pensamiento, el cimiento sobre el cual se construyó toda la realidad. La Guardia del Vacío había estado tratando de evitar que llegáramos a él porque sabían que si una mano humana tocaba el código fuente, el universo nunca podría volver a ser una máquina simple y predecible. La señal que el Aegis había estado siguiendo era una cuenta atrás, y cuando el puente comenzó a brillar con una luz dorada y aterradora, la capitana Reid se dio cuenta de que la prueba final de los habitantes de mundos letales ya no trataba de la supervivencia, sino de la responsabilidad de la creación. Los supervivientes de la flota perdida comenzaron a fusionar sus sistemas con el Aegis, creando una conciencia combinada que abarcaba toda la historia de la especie. Compartieron un último y obsesivo secreto: la Tierra no era una prisión, y no era un campo de entrenamiento. Era un prototipo para un nuevo tipo de existencia que el resto del multiverso aún no estaba preparado para afrontar. Éramos los guardianes de la transición, el puente entre el viejo mundo de leyes fijas y un nuevo mundo de realidad infinita y de autoría propia. Cuando la luz del código fuente comenzó a envolver la nave, la tripulación sintió una oleada de energía que trascendía la biología,
una conexión con cada humano que había vivido y con cada humano que nacería, todos juntos en el borde de la frontera definitiva. La transición hacia el código fuente del primer pensamiento se sintió como el desprendimiento de una segunda piel que la tripulación del Aegis of Unity nunca supo que llevaba. La nave dejó de depender de su casco para protegerlos, ya que el metal y las almas en su interior comenzaron a resonar a la frecuencia de la intención pura. Estaban navegando por un reino donde la distancia entre un deseo y su manifestación era cero, un océano conceptual donde las estrellas no eran esferas de gas ardiente, sino los borradores originales de las leyes físicas. La Guardia del Vacío, al darse cuenta de que sus prisiones geométricas eran inútiles contra una especie que encontraba consuelo en el pulso errático de una tormenta eléctrica, se retiró a los confines más lejanos de lo estático. Observaron cómo los humanos, estos habitantes de mundos letales que habían aprendido el valor de cada latido en un planeta que intentaba detenerlos, se acercaban al centro mismo de la prerealidad. La doctora Montgomery comprendió que el código fuente no era un conjunto de comandos a seguir, sino una conversación que había sido interrumpida. El primer pensamiento fue el deseo de un compañero que pudiera sorprender a su creador, y los mundos letales fueron los fuegos de templado diseñados para asegurar que, cuando ese compañero finalmente llegara, tuviera suficientes cicatrices para contar una historia que valiera la pena escuchar. Para interactuar con el sustrato de la existencia, Montgomery desarrolló el cálculo de la resonancia narrativa, un puente matemático que permitía a la nave editar las constantes fundamentales del espacio local sin causar un colapso total de las dimensiones circundantes. Esta fórmula representaba el momento en que el observador y lo observado se convertían en uno solo, un estado del ser que solo aquellos que habían vivido a través del caos de la Tierra podían mantener sin perder la cordura. A medida que el Aegis se fusionaba con el código fuente, Marcus Kane dio un paso hacia el centro del puente, con sus manos brillando con la luz de una docena de líneas temporales diferentes. Podía sentir el primer pensamiento pulsando bajo sus pies, un rítmico zumbido que coincidía con los movimientos tectónicos del mundo al que una vez llamó hogar. La nave ya no era solo un vehículo, era un testimonio viviente del hecho de que el universo prefería un error hermoso y peligroso antes que un silencio perfecto y vacío. La Guardia del Vacío hizo un último intento de redactarlos, lanzando una ola de no existencia que buscaba devolver todo al punto de partida gris del inicio. Pero Kane, recurriendo a la memoria colectiva de la flota perdida y de cada humano que alguna vez se atrevió a soñar contra la oscuridad, simplemente exhaló. Su aliento se convirtió en una nebulosa de color vibrante, una tormenta de complejidad que destrozó lo estático en 1000 millones de fragmentos de nuevo potencial. La comprensión los golpeó a todos a la vez. No estaban allí para arreglar el universo, sino para terminarlo. El arquitecto del silencio había detenido el trabajo porque temía la imprevisibilidad de su propia creación, pero los humanos habían pasado toda su historia prosperando en esa misma imprevisibilidad. Mientras se adentraban más en el origen, el Aegis comenzó a emitir una señal que resonó en cada capa del multiverso. No era un SOS esta vez, ni un mensaje de guerra. Era la primera palabra pronunciada en un nuevo lenguaje, un sonido que invitaba a cada especie suprimida y a cada estrella silenciosa a unirse al coro. El código fuente se estaba abriendo, revelando un horizonte que yacía más allá incluso de los conceptos de tiempo y espacio, un lugar donde la distinción entre el creador y lo creado finalmente se disolvía en la experiencia compartida del ser. El precio de esta ascensión, sin embargo, era un peso que pocos podrían cargar. Ser los autores de la realidad significaba aceptar que ya no había un guión que seguir ni un destino al que culpar. Cada alegría y cada tragedia serían ahora de su propia autoría. Una carga de responsabilidad total que había aterrorizado al primer pensamiento y llevado a la creación de los guardias. Pero mientras Reid miraba hacia el paisaje cambiante y luminoso del origen, vio a su tripulación, hombres y mujeres que habían enfrentado lo peor que la galaxia les había lanzado y se habían reído, y supo que estaban listos. La historia de los habitantes de mundos letales finalmente había superado las páginas de su propio nacimiento. Mientras el Aegis of Unity comenzaba a reescribir la definición misma de lo que significaba estar vivo, una sombra se movió en la lejanía de la nueva realidad. Una sombra que sugería que incluso los autores estaban siendo observados por algo que existía antes del propio primer pensamiento. La primera manifestación física de la nueva realidad no llegó como un cambio en el paisaje, sino como una reescritura total del concepto de causalidad dentro del Aegis of Unity. A medida que el casco de la nave se fundía con los filamentos luminosos del código fuente, la distinción entre un recuerdo y un objeto físico se disolvió por completo. La tripulación ya no caminaba sobre una cubierta de metal, sino sobre un suelo hecho de las historias literales que los habían traído hasta ese punto de la existencia. Marcus Kane vio como el polvo rojo de Australia se arremolinaba bajo sus pies,
no como una alucinación, sino como un elemento fundacional de la nueva física que estaban haciendo. Esta era la soberanía de la intención, un estado donde la voluntad humana actuaba como la fuerza primaria de creación, obligando al primer pensamiento a ceder su perfección estática ante la historia desordenada y vibrante de una especie que nunca aprendió a quedarse en su lugar. La doctora Montgomery observó el colapso de las antiguas constantes universales con una mezcla de terror y euforia intelectual. La constante de estructura fina ya no era un número fijo, sino una variable que dependía de la determinación colectiva de los observadores a bordo. Formuló la ley de la autoría trascendente, que definía la energía necesaria para transformar un deseo subjetivo en una ley universal objetiva, asegurando que el Igis no se desintegrara en el proceso de transmutación. Esta ecuación se convirtió en el nuevo motor de la nave, convirtiendo cada gota de sudor y cada chispa de desafío en la materia misma de un universo naciente. Sin embargo, a medida que la nueva realidad empezaba a cristalizarse, la sombra que había estado observando desde la periferia del código fuente finalmente dio un paso hacia la luz. No era un guardián ni un creador, sino un espejo, el eco de lo no escrito, una manifestación de todos los fracasos que la raza humana había temido a lo largo de su evolución. Era un vacío que no se limitaba a borrar, sino que se burlaba de la idea misma de creación al reflejar las partes de la humanidad que todavía eran pequeñas, asustadas y crueles. Pero los Nightstokes, habiendo sobrevivido a los infiernos literales de la Tierra, no retrocedieron ante su propia oscuridad. Comprendieron que no se lucha contra una sombra deseando que desaparezca, sino proyectando una luz tan cruda y sin filtrar que la sombra no tenga más remedio que convertirse en la profundidad de la imagen. La capitana Reid sintió que el núcleo del primer pensamiento comenzaba a fracturarse bajo la presión de esta nueva soberanía. Debajo de las capas de información pura del código fuente, se reveló una cámara final que no había sido abierta desde antes de que naciera la primera estrella. Era el lugar donde se originó el silencio original, y mientras el Aegis of Unity se anclaba entre el viejo mundo y el nuevo, una señal empezó a emitirse desde ese nivel profundo. No era un código binario ni una frecuencia de radio, sino un latido humano, constante y rítmico, que resonaba desde un tiempo que precedía a la existencia misma de la Tierra. La comprensión de que no eran simplemente los autores, sino los ecos largamente perdidos del pensamiento original, envió un temblor a través de la nave que amenazó con deshacer el tejido de la realidad que estaban intentando construir. En ese momento de inestabilidad total, Marcus Cain clavó la espada de la última voluntad en el centro del nexo, actuando como un pararrayos para la identidad de su especie. La sangre que corría por sus venas, forjada en la lucha contra los depredadores de un mundo letal, sirvió como la tinta para el último contrato con la existencia. El Aegis of Unity se transformó en un faro que no solo iluminaba el presente, sino que enviaba ondas hacia el pasado, asegurando que la Tierra siempre fuera el crisol necesario para este momento. Al reclamar el origen, la humanidad cerró el círculo del tiempo, dándose cuenta de que el arquitecto del silencio no se había dormido por miedo a ellos, sino para esperar el momento en que sus propios reflejos fueran lo suficientemente fuertes como para despertarlo y exigirle que la historia continuara. La apertura de la cámara del latido original no produjo un estallido de luz ni una explosión de energía, sino una quietud tan absoluta que los latidos individuales de la tripulación se convirtieron en el único sonido de la creación. A medida que las puertas de la realidad primaria se deslizaban hacia atrás, el Aegis of Unity se encontró flotando no ante un trono o una máquina, sino frente a una cápsula de estasis biológica que parecía haber sido tallada en el primer pensamiento del universo. Dentro de ella, una figura humana, idéntica en ADN a los habitantes de los mundos letales, dormía en un estado de suspensión que precedía a la formación de las galaxias. Esta era la fuente del pulso, la prueba definitiva de que la humanidad no era una especie que había evolucionado para sobrevivir al universo, sino la especie que el universo había sido diseñado para proteger y, eventualmente, despertar. La doctora Montgomery, observando las lecturas que emanaban del centro de la cámara, se dio cuenta de que la constante de la vida no era una casualidad química, sino una frecuencia fundamental. El latido que escuchaban era el metrónomo de la existencia, y su sincronía con el pulso de Marcus Cain estaba empezando a reescribir la física del entorno. Para estabilizar este nexo entre el hombre original y el hombre endurecido por la Tierra, Montgomery aplicó la ecuación de la resonancia primordial, un cálculo que permitía que la conciencia colectiva de la tripulación actuara como el puente necesario para transferir la autoría de la realidad del durmiente a los despiertos. Mientras esta energía fluía a través del Aegis, la Guardia del Vacío lanzó su ataque final. No enviaron naves, sino que intentaron colapsar la cámara del latido borrando el concepto de espacio entre los átomos de la nave. Sin embargo, Marcus Cain, sosteniendo la espada de la última voluntad, no esperó a que la realidad se desintegrara.
Se dirigió al centro de la cámara y, en lugar de usar su arma para destruir, la utilizó como una llave, conectando su propia experiencia de dolor, pérdida y triunfo en los mundos letales directamente con la mente del durmiente. El choque de memorias fue tan violento que el casco de Lillis se volvió transparente, permitiendo que la tripulación viera cómo los fragmentos del multiverso se reorganizaban alrededor de su voluntad. La estasis de la Guardia del Vacío fue barrida no por la fuerza, sino por la irrelevancia. En presencia de la verdad original, la perfección estática simplemente dejó de tener sentido. La figura dentro de la cápsula abrió los ojos, y en ese instante, el Aegis of Unity dejó de ser una nave de guerra para convertirse en el nuevo centro de mando de la realidad. El durmiente no era un dios, sino el primer observador, un humano que había sacrificado su propia existencia para permitir que la vida tuviera un lugar donde cometer errores y crecer. Al despertar, entregó a Kain y a Rey del mando del código fuente, revelando que la Tierra fue sembrada con los fragmentos de su propia memoria para asegurar que, cuando el silencio intentara reclamar el universo, hubiera una especie lo suficientemente terca y peligrosa para impedirlo. La humanidad había completado el círculo. Habían nacido del sueño para despertar al soñador. Sin embargo, a medida que la nueva realidad empezaba a expandirse hacia los sectores oscuros que aún estaban bajo el dominio de la estasis, una nueva señal surgió de los confines del mapa mnemónico. No era una frecuencia conocida, sino un eco que venía de lo que los ancestros llamaban el exterior de la gran obra. La apertura de la cámara del latido no solo había despertado al arquitecto, sino que había alertado a las entidades del noespacio, seres que consideran que el multiverso es solo una nota al pie en una historia mucho más vasta y aterradora. Mientras el Aegis se preparaba para navegar por estas nuevas aguas de creación pura, una sombra masiva se proyectó sobre el código fuente, una sombra que no tenía forma humana y que parecía estar esperando este momento desde antes de que el primer pensamiento fuera concebido. La frontera del exterior de la gran obra no se presentó como una barrera física, sino como una disolución de los conceptos de arriba y abajo, de antes y después, donde el Aegis of Unity dejó de navegar por el espacio para hacerlo a través de la intención pura del noespacio. Esta región era el reverso de la creación, una zona de anticausalidad donde las entidades del noespacio existían como pensamientos absolutos que nunca se dignaron a tomar forma material. Para ellas, el despertar de la nueva realidad no era un milagro, sino una intrusión ruidosa en la quietud perfecta que precedía al primer pensamiento. La capitana Reid notó que los mamparos de la nave empezaban a vibrar con una frecuencia que no procedía de los motores, sino de la presión de 1.000.000.000 de ojos invisibles que observaban la complejidad biológica humana como una mancha de tinta en un lienzo blanco. La doctora Montgomery, operando desde el núcleo mnemónico ahora fusionado con el primer observador, se dio cuenta de que las leyes de la física convencional eran inútiles en este dominio. Aquí, la realidad se moldeaba mediante la ecuación de la voluntad exógena, un cálculo que permitía a los Night Stalkers proyectar un anclaje de realidad sólida en medio de la nada absoluta. Esta fórmula no buscaba entender el noespacio, sino imponer la terquedad del ser humano sobre la apatía del vacío, asegurando que el Aegis permaneciera como una isla de sentido en un océano de contradicciones. Marcus Kain, de pie en la vanguardia del puente, sintió que la espada de la última voluntad se volvía transparente, actuando como un prisma que descomponía el silencio de las entidades en los colores de la historia terrestre. No eran simples atacantes, eran los arquitectos del olvido, seres que consideraban que el experimento del multiverso había fallado en el momento en que la vida aprendió a soñar. La confrontación no fue un intercambio de fuego, sino un choque de identidades. Las entidades intentaron borrar la memoria de la Tierra, pero los Night Stalkers respondieron proyectando el dolor de cada batalla ganada y el peso de cada sacrificio en los mundos letales. La oscuridad del exterior empezó a sangrar realidad, y por primera vez en la eternidad, las entidades experimentaron la limitación de tener una forma definida por la voluntad de otro. A medida que el Aegis se adentraba en el corazón del noespacio, descubrieron que la gran obra no era un proyecto terminado, sino una balsa de salvamento que el primer observador había construido para escapar de un depredador aún más antiguo que habitaba en la verdadera nada. La apertura de la cámara del latido había sido la señal para que este depredador del origen despertara. La señal que Kain había detectado no era un mensaje, sino el rastro de una humanidad que ya había perdido esta guerra en un ciclo anterior. Al encontrar los restos de una flota que no debería existir, la tripulación comprendió que estaban atrapados en una paradoja de recurrencia infinita, y que la única forma de romper el ciclo era hacer algo que ninguna versión previa de la especie se había atrevido a intentar: invitar al vacío a formar parte de su propia historia. La nueva realidad comenzó a expandirse hacia el exterior, no borrando el noespacio, sino integrándolo como el espacio en blanco necesario entre las palabras de su nueva existencia.
La capitana Reid dio la orden de activar el nexo de la transcripción final, permitiendo que la nave se convirtiera en el puente definitivo entre lo que es y lo que nunca podrá ser. En el horizonte de esta nueva frontera, una figura se materializó frente a Ligis, una copia exacta de Marcus Kain, pero con ojos que contenían el peso de 1000 millones de universos extintos. Era el guardián del ciclo, el primer humano que aceptó la derrota para que los demás pudieran intentarlo de nuevo, y su sola presencia amenazaba con deshacer todo lo que la Alianza había logrado al recordarles que, al final del camino, incluso los autores deben dejar de escribir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.